Desde los desiertos de Turquía hasta las colinas de España, las ruinas de civilizaciones antiguas nos susurran un misterio aún no resuelto. En distintos rincones del mundo, estructuras megalíticas con pilares en forma de T emergen como testigos silenciosos de un pasado que desafía nuestras concepciones sobre la historia humana. ¿Eran meros templos? ¿Símbolos de una cosmovisión olvidada? ¿O acaso vestigios de un conocimiento ancestral compartido por culturas separadas por miles de kilómetros y años? La enigmática repetición de esta estructura en Göbekli Tepe, Karahan Tepe, yacimientos en España e incluso en regiones más alejadas, plantea una pregunta inquietante. ¿Estamos ante los restos de una civilización global prehistórica cuya memoria se ha desvanecido con el tiempo? En 1994, el arqueólogo Klaus Schmidt descubrió en el sureste de Turquía un yacimiento que cambiaría nuestra comprensión de la prehistoria, Göbekli Tepe. Se trataba de un complejo de círculos de piedra donde enormes pilares en forma de T, algunos de hasta 6 metros de altura y 50 toneladas de peso, se erguían como guardianes de un misterio milenario. Datado en aproximadamente 9600 a.C., este sitio es anterior a la agricultura, la escritura y cualquier civilización organizada conocida. ¿Cómo pudieron los cazadores-recolectores de la época haber erigido tales monumentos? La precisión de su disposición, la complejidad de sus tallados, que representan figuras antropomorfas, animales y símbolos abstractos, y la ausencia de herramientas metálicas en la época generan más preguntas que respuestas. Las T parecen representar figuras humanas estilizadas, con brazos tallados a los lados y manos que se encuentran sobre el abdomen. Algunos investigadores creen que podrían ser deidades o ancestros divinizados, conectando a los vivos con el mundo espiritual. Otros sugieren que estos pilares eran parte de un sistema de creencias chamánicas que vinculan a la humanidad con fuerzas cósmicas aún no comprendidas. Curiosamente, Göbekli Tepe no fue simplemente abandonado, sino deliberadamente sepultado hace más de 8000 años. ¿Por qué alguien enterraría un lugar de semejante importancia? ¿Qué temían o qué intentaban preservar? A unos 60 kilómetros de Göbekli Tepe se encuentra Karahan Tepe, un sitio que comparte muchas similitudes con su vecino más famoso. Aquí, los arqueólogos han descubierto más pilares en forma de T, acompañados de esculturas en relieve y una extraña estructura subterránea con un pilar central rodeado de nichos tallados en la roca. Karahan Tepe podría ser incluso más antiguo que Göbekli Tepe, lo que refuerza la idea de que estas construcciones formaban parte de un vasto sistema cultural que se extendía por la región del Creciente Fértil. Pero, ¿quiénes eran sus constructores? ¿Y qué motivó su colosal esfuerzo en una era donde la supervivencia debía ser su principal preocupación? En el corazón del Mediterráneo, en la isla de Menorca, España, se alzan enigmáticas estructuras megalíticas que parecen replicar el patrón de los pilares en T. Conocidas como taulas, del catalán mesa, estas colosales formaciones de piedra han desconcertado a los arqueólogos durante siglos. Formadas por un monolito vertical que sostiene otro horizontal en su cima, estas estructuras guardan un inquietante parecido con las encontradas en Göbekli Tepe, a pesar de la enorme distancia temporal y geográfica que las separa. Se cree que las taulas fueron erigidas por la cultura talayótica entre 1200 y 750 a.C., pero su propósito sigue siendo un misterio.
Algunos investigadores sugieren que fueron centros ceremoniales, alineados con eventos astronómicos, mientras que otros especulan que podrían ser vestigios de una tradición arquitectónica mucho más antigua, quizás heredada de una civilización desaparecida cuyos rastros aún no han sido descubiertos. ¿Cómo es posible que una isla del Mediterráneo haya desarrollado un tipo de estructura tan similar a las de Anatolia, construidas miles de años antes? ¿Podría existir un lazo desconocido entre los antiguos constructores de Göbekli Tepe y los pueblos talayóticos? Si los pilares en forma de T de Göbekli Tepe y Menorca parecen eslabones de un antiguo conocimiento perdido, ¿qué decir de las misteriosas construcciones megalíticas de Europa? En el sur de Inglaterra, la silueta de Stonehenge se alza como un enigma pétreo, compuesto por colosales bloques dispuestos en círculo, pero dentro de su diseño se esconde un patrón familiar: monolitos verticales coronados por dinteles horizontales, formando estructuras similares a la T. Stonehenge, datado alrededor del 3000 a.C., está alineado con los solsticios y ha sido interpretado como un centro ceremonial vinculado a la astronomía y a prácticas rituales ancestrales. Sin embargo, su parecido con otras construcciones distantes despierta nuevas interrogantes. En Brittany, Francia, los megalitos de Karnak presentan una distribución similar, con enormes piedras dispuestas en largas hileras, algunas de las cuales sostienen monolitos horizontales. ¿Podría haber existido una conexión entre estos sitios y los antiguos constructores de Göbekli Tepe? Más al norte, en las Islas Orcadas de Escocia, se erigen los restos del Círculo de Brodgar, otra enigmática formación megalítica con pilares que recuerdan la estructura en T. Y si nos aventuramos a Malta, encontramos los templos de Hagar Kim y Mnajdra, con entradas megalíticas formadas por grandes dinteles y monolitos que evocan el mismo patrón. Los pilares en forma de T parecen ser más que meros soportes arquitectónicos, son símbolos de algo más profundo, un eco de una cosmovisión que se nos escapa. ¿Fueron representaciones de ancestros, divinidades o guardianes de conocimientos secretos? ¿Marcaron centros ceremoniales clave para civilizaciones extintas? ¿O son la prueba de una tradición compartida que desafía las fronteras del tiempo y el espacio? A medida que la arqueología avanza, nuevas excavaciones pueden arrojar más luz sobre este enigma, pero por ahora las piedras siguen en pie, como gigantes dormidos que resguardan los secretos de un mundo anterior al nuestro. Un mundo del que solo hemos podido imaginar su superficie,